La Biblia es la forma escrita en que ha quedado preservada la palabra de Dios, sobre todo la revelada. Y el entender los géneros literarios que contiene nos ayuda a interpretarla correctamente. Entre la gran variedad de géneros tenemos leyes, narrativa, poesía, sabiduría, profecía, evangelios, epístolas y literatura apocalíptica. Están presentes en la palabra de Dios reflejando su itinerario histórico, cultural y teológico. ¿Pero qué es el género? En literatura el género es un tipo de o clase específica de escritura. ¿Pero cómo funciona? Miremoslo de la siguiente manera. Los diferentes tipos de frutas tienen características distintivas las unas de las otras y nos acercamos a ellas de manera distinta. Es decir, unas se pelan, otras se consumen con corteza, unas son dulces, otras son ácidas. Así también los diferentes géneros tienen características distintivas y nos acercamos a cada uno de una manera diferente mientras estudiamos. Los reconocemos y nos acercamos a ellos en sus términos, en su naturaleza y su diseño único. Podemos clasificar a cada libro de la Biblia por un género primario, aunque muchos incluyen subgéneros. Por ejemplo, la poesía de Jonás, capítulo 2, es poética, es poético la poesía de ese capítulo, y siendo que está en un libro de profecía. ¿Por qué es importante conocer sobre ellos? Porque nos guía a un entendimiento natural y correcto del mensaje, el propósito y el tono del autor, porque nos guía a ver la estructura inherente en el texto, algo muy relevante. Desarrolla nuestra habilidad para proclamar la palabra de Dios de una manera que captura y aclara el mensaje. En este relato les mostraremos a cada uno de los 8 géneros literarios. Hola, soy la poesía hebrea. Soy el reflejo de los sentimientos o estados psicológicos del poeta. Expreso mis vivencias internas. Puedo expresar pasión, puedo expresar amor. A diferencia de otro tipo de poesía, me desarrollo en torno a Dios y a las experiencias que tengo como un poeta hebreo. Por lo general, las expresiones poéticas son oraciones cantadas que pueden llevar la intención de comunicar a Dios frustraciones, enojos, angustias, gozo, confianza, seguridad o cualquier otro estado emocional. Mi supremo objetivo es la adoración a Dios. Mi lenguaje tiende a simbolismos que expresan mejor las vivencias íntimas del acontecimiento poético y religioso. Se debe tomar en cuenta que en oportunidades las palabras del poeta confirman la voluntad de Dios y en otras reflejan sus propios deseos, sin que esto signifique el objetivo de que se convierta en una norma o en una ley. La poesía hebrea, a diferencia de otro tipo de poesías que conocerás, carece de rima y métrica regular. Su rasgo principal y más distintivo es el paralelismo. Los libros en los cuales tú me puedes encontrar son principalmente en el libro de Salmos, en el libro del Cantar de los Cantares y en el libro de Lamentaciones. Soy el género literario evangelio, al igual que todos los otros géneros, también poseo algunas características y que sin lugar a dudas son de mucha importancia. Además quiero enseñarles que soy un género literario especial del Nuevo Testamento, cuya finalidad es animarte a la fe como lo vengo haciendo desde las primeras comunidades cristianas antiguas. Mi género literario evangelio, como mi nombre lo indica, significa que es un mensaje de salvación, buena noticia, comunicada oralmente que tiene como tema y contenido central la figura de Jesucristo. Tengo la misión de presentar a Jesús como el Cristo, el Señor y el Hijo de Dios, y tengo como finalidad presentarte los momentos más importantes de la vida de Jesús como puntos centrales de la fe a la luz de su pasión, muerte y resurrección. Mi género literario evangelio pretende dar testimonio de la fe, garantizar y afianzar la fe de los cristianos. Me encuentro en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los 4 libros del Nuevo Testamento y que hablan de la vida y las enseñanzas de Jesús. Estos libros se llaman evangelios. La palabra evangelio viene de la palabra griega evangelium, que significa buena noticia. Todo esto me permite establecer una serie de características que definen mi género evangelio. Por eso les recomiendo que me busquen
y aprendan mucho más, porque me caracterizo por la proximidad a la tradición, por ser un marco literario común, por predicar en forma de exposición histórica y por actualizar el mensaje. Los evangelios son relatos que pertenecen a la literatura biográfica del mundo antiguo. Soy el género literario profético, soy un género predominante en el Antiguo Testamento y que me presento ampliamente en los libros llamados proféticos. Me caracterizo porque busco transmitir la voluntad de Dios al pueblo en las circunstancias concretas que viven. Soy uno de los géneros literarios más característicos de la Biblia y trato de mensajes de Dios dirigidos en su nombre al pueblo de Israel, por medio de mensajeros, profetas, para denunciar, corregir, motivar a la conversión y anunciar castigo o salvación, como prediciendo los planes de Dios en respuesta a las decisiones humanas. Incluyo pronóstico o predicciones de juicios y de salvación proclamados por la profecía de viva voz, relatos biográficos, denuncias, anuncios, avisos, amenazas, visiones, confesiones, acciones simbólicas, etc. Debo indicar que no es incorrecto relacionar la profecía con la predicción del futuro, pero es incorrecto igualar la profecía con la predicción del futuro. Los profetas normalmente comienzan con la situación en sus propias naciones y mundo. Soy un género profético que ofrezco una imagen detallada, una anatomía de lo que está mal con los individuos y las sociedades. Les manifiesto que las predicciones están inclinadas hacia el futuro relativamente inmediato. Los profetas bíblicos también describen y presiden una restauración venidera de pueblos, naciones, el retorno de Israel del exilio y la profecía mesiánica. Mi temática de la literatura profética se puede resumir en tres grandes temas: pecado, juicios y restauración, que se van presentando gradualmente. Soy el género histórico narrativa. Tiene algunas características. Personajes interesantes de quienes aprendemos especialmente por medio de lo que dicen. Escenas diferentes que fluyen de una a la otra, formando una completa y coherente historia y a veces una verdadera dramatización. Un narrador que enmarca la historia desde la perspectiva planeada. Relato una historia que ocurrió en unos casos cientos de años atrás y este contiene cuatro elementos esenciales. Una introducción que provee la ubicación, los personajes y la situación. Un problema o conflicto que cada vez va de aumento en aumento en la acción. Un clima, es decir, el punto alto en la acción o el punto de quiebre para comprenderlo mejor. Una resolución que explica cómo las cosas se desarrollaron después del clímax. ¿En qué libros de la Biblia me encuentro? De manera muy abundante en el Antiguo Testamento, en más de la mitad del Pentateuco, en la totalidad de los libros llamados históricos y buena parte de los profetas. Te dejo unas sugerencias para que me comprendas de mejor manera. Pregunta: ¿cuál es la historia general y cómo esta escena que estoy viendo calza en ella? ¿Cuál es la razón por la que te cuento esta parte de la historia? Busca comentarios que hago a través del narrador. ¿Qué aprendo acerca de las personas con lo que dicen? ¿En qué parte y forma los personajes se relacionan uno con el otro? Busca el clímax en la historia. Sí, el punto más alto, donde se enfrenta el conflicto, pero luego también ve esa resolución, la solución hasta cierto punto. Muchas veces te ayuda a ver la importancia del clímax y de la historia entera. Recuerda que estoy enseñándote acerca de Dios, puesto que Él es el personaje principal. Soy el género de sabiduría, también conocido como género sapiencial. Soy la sabiduría y estoy presente en el ser humano que trata de filosofar sobre los asuntos propios de la existencia humana. Soy muy antiguo y me encuentro presente en todas las culturas que enfocan sus esfuerzos para reflexionar sobre el origen de la materia, la percepción de la realidad, la ética y la problemática del ser. Estoy muy cerca de Dios, al alcance del ser humano que entiende que para encontrarme debe, en primer lugar, temer a Dios, buscarme como un tesoro, y finalmente Dios me otorga a quien se lo pide. La sabiduría presente en la Biblia está relacionada con el consejo correcto para tener una vida próspera, inteligencia
para la vida cotidiana. La literatura de sabiduría que encontramos en las Sagradas Escrituras está cerca de lo que denominaríamos sabiduría proverbial, que es la sabiduría para enfrentar asuntos prácticos en la vida, lo cual queda grabado con mucho más fuerza a través de dichos breves, conocidos como proverbios, y que son muy comunes y muy difundidos en las culturas orientales. También estoy presente en las fábulas, que terminan siempre con una moraleja práctica. La sabiduría en las escrituras están concentradas en 3 principales obras, que son el libro de Job, el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés. En cada uno de estos libros, de una u otra forma, se puede ver la reflexión en torno a la vida humana. Los libros didácticos tienen un lenguaje doctrinal, sentencioso, claro, directo, popular y con frecuencia poético. Soy el género literario epistolar o carta. La mayor parte de mi género está presente en el Nuevo Testamento, por lo cual por medio de los autores utilizo la epístola para enviar mensajes de exhortación a sus destinatarios. Me encuentro en todas las epístolas del Nuevo Testamento, de las cuales 4 son personales: a Filemón, a Tito, primera y segunda a Timoteo, mientras que las restantes 9 son colectivas: primera y segunda a los tesalonicenses, a los gálatas, primera y segunda a los corintios, a los romanos, a los filipenses, a los colosenses, hebreo y a los efesios. Y las 7 epístolas universales, que son primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. En cuanto a la forma, muchas epístolas del Nuevo Testamento tienen 5 partes principales: apertura o salutación, nombre del autor, autores y los destinatarios o un saludo, acción de gracias, incluidos elementos como un recordatorio de los receptores y una oración por su bienestar espiritual, cuerpo, comenzando con fórmulas introductorias y terminando o bien con material escatológico o de viaje. Exhortación moral, es decir, instrucción moral y exhortación. Cierre, saludo final y bendición. Me caracterizo por ser un tipo de género discursivo particular. Mi género epistolar es una escritura que se realiza en la ausencia de uno de los interlocutores. Permito que se establezca una conversación escrita. Permito que poseen un canal de comunicación muy concreto. Por eso, mis hermanos, les invito a que continúen leyendo la epístola con mi género, porque encontrarán muchas más informaciones. Soy el género ley. Me caracterizo no solo porque poseo el objetivo de clarificar a los hebreos acerca de la naturaleza, sino también regular todos los aspectos de su vida civil y religiosa. Reflejo lo que Dios pide de su pueblo para que éste muestre ante las naciones lo bueno que es servir a Dios. En términos generales me pueden dividir en apodícticas, es decir, mandamientos que les dicen a los israelitas las cosas que deben hacer o no, o evitar para cumplir su parte del pacto con Dios. Casuísticas apuntan a las situaciones particulares que merecen especial consideración. ¿En qué partes de la Biblia me encuentran? Entre Éxodo 20 y Deuteronomio 33. Sí, en la ley redactada por Moisés, bajo la dirección de Dios, esta que define el significado ético y religioso del pacto entre Dios y su pueblo. Se me ha clasificado en el código de pacto, es decir, en el que me encuentro en el libro de Éxodo, en el código de santidad, en el libro de Levítico, en el código de Deuteronómico, en el libro de Deuteronomio. Te dejo unas sugerencias para que me comprendas. Mírame como palabra completamente inspirada por Dios para ti. No me veas como un mandamiento directo de Dios. Mírame como el fundamento del antiguo pacto y por lo tanto de la historia de Israel. No me veas como obligatoria, excepto en las partes que han sido renovadas. Búscame en las elevadas normas, el amor y la justicia de Dios. No me veas como completa, puesto que no abarco todas las situaciones. Mírame como un modelo que presento ejemplos de conducta que se esperan. No esperes que los profetas y el Nuevo Testamento me citen con frecuencia. Recuerda que mi esencia, es decir, los mandamientos y las leyes principales, se repiten en los profetas y en el Nuevo Testamento. El género literario apocalíptico. Me encuentro en los 2 testamentos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
Soy un conjunto de expresiones literarias surgidas en la cultura hebrea y cristiana durante el periodo helénico y romano en los siglos II y I a.C. Tuve mi edad de oro entre el siglo II a.C. y el siglo II después de Cristo, es decir, aproximadamente desde el origen del llamado Apocalipsis de Isaías y del libro de Daniel hasta el Apocalipsis de San Juan. Me presento en la mayoría de las veces en formas de sueños y visiones. Mis temas fundamentales de revelaciones sobre el mundo sobrenatural giran en torno al fin del mundo, como señales precursoras, última tribulación, resurrección de los muertos, eterna bienaventuranza, sobre la tierra actual o sobre una tierra renovada, condenación y tormentos del infierno, etc. En el torno al mundo celeste del más allá, paraíso, número de los círculos celestes, de sus funciones y sus habitantes de la corte, y trono de Dios, mansión de los muertos, etc. Y en torno a los ángeles y demonios, nombres, rangos, funciones, etc. Hablan también de los misterios cosmológicos, astronómicos y meteorológicos, movimientos de los cuerpos celestes, origen de la lluvia y de la nieve, estructura del firmamento, etc. Me caracterizo por utilizar la profecía, los símbolos y el lenguaje misterioso, y también para comunicar un mensaje de esperanza al pueblo perseguido. Las obras propias de mi género son los libros de Daniel y el Apocalipsis. Mi finalidad más destacada es lograr el fortalecimiento de la fe en los momentos de dificultad. Es por eso que me manifiesto a ustedes para decirles que me manifiesto en los libros esperanzadores, documentos que buscan consolar a los cristianos en medio de las inclemencias de una sociedad en oposición a la fe cristiana. Como conclusión, la Biblia es un libro, una historia, una persona. En otras palabras, es un libro que cuenta una historia acerca de una persona. Cuando se aborda el estudio de un pasaje en la Biblia, lo primero que se debe discernir es el género al que pertenece, para así ordenar su estudio a través de una adecuada metodología. También es importante considerar la función original que el pasaje o el libro que se está estudiando tuvo en la comunidad de creyentes que lo preservó. Aunque su función en la vida de la iglesia hoy sea diferente, el uso litúrgico festivo de un salmo, la función del libro de Proverbios en la educación de los jóvenes hebreos, el uso de parábolas en la enseñanza de Jesús, el uso de las epístolas en las primeras congregaciones cristianas ayudan en la exégesis y por ende a la aplicación correcta de lo que Dios dejó revelado en su palabra. Recuerde que no existe nadie más interesado en que su mensaje llegue de manera precisa que Dios mismo. Cuando predicamos, no se trata de nuestro mensaje, para nada, sino el de Dios. Seamos responsables cuando dedicando tiempo para el estudio de la palabra de Dios, pues la misma palabra dice en Esdras 7, versos 9c al 10, pues la bondadosa mano de su Dios estaba sobre él. Así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel.